Andrea Chávez, la diputada federal más malvada en la historia de nuestro país, según los panistas, orgullosa representante del estado de Chihuahua. Gracias a todas y todos por conectarse en este viernes, en este en vivo que hemos titulado Noche de Política, porque hay muchos temas que quedan en el tintero, que hay que conversar, que hay que discutir, que hay que pensar todas y todos juntos. Ayúdenme como siempre compartiendo este en vivo, particularmente si eres del estado de Chihuahua, de uno de los 67 preciosos municipios que tiene nuestra entidad. Pero si eres de alguna otra entidad federativa, esta información seguramente será también muy valiosa para ti, para tus seres queridos, para tus amigas, para tus amigos, para tus compañeros, para tu familia. Miren, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre 3 temas. Un tema fundamental en este momento en el estado de Chihuahua: los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué está pasando con los libros? ¿Por qué todavía no hemos conseguido que se entreguen? ¿Qué están haciendo las y los maestros? ¿Qué están haciendo las madres y los padres y los tutores? ¿Qué están haciendo las niñas, los niños, los adolescentes? Ese es el primer tema que quiero platicar con ustedes. El segundo tema es que quiero compartirles, ya lo hice hace un ratito aquí a través de mis redes sociales, a través de una publicación, los nombres de las y los finalistas en la encuesta que definirá las y los coordinadores de los comités en defensa de la Cuarta Transformación en las 9 entidades federativas que renovarán sus gubernaturas el año entrante, junto con la Presidencia de la República, junto con el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senado de la República y junto con otros tantos congresos locales, ayuntamientos, cabildos, las presidencias municipales, las sindicaturas, las regidurías. Ese es el segundo tema que quiero platicar con todas y con todos ustedes. Y el tercer tema es un tema candente. Hemos aprobado en la Cámara de Diputados eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, y quiero platicar con ustedes cuáles fueron las razones por las cuales nos atrevimos a proponer esa reforma, porque es una reforma legislativa en la Cámara de Diputados, porque sostenemos que se tienen que eliminar los privilegios que gozan las juezas, los jueces, los magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en detrimento del pueblo mexicano. Entonces, regreso. Primer tema, libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua. Segundo tema, finalistas en las encuestas de Morena. Y tercer tema, los fideicomisos del Poder Judicial. Se encuentra aquí conmigo Abraham Mendieta. Hola. Hoy no nos va a acompañar aquí físicamente, pero ya les voy anticipando que vamos a regresar con esos en vivos que hacíamos cada 2 días, a veces cada 3 días o inclusive semanalmente, pero nos va a ayudar él a estar leyendo algunos de sus comentarios, nos va a ayudar a poder pues interactuar con todas y con todos ustedes. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la forma a través de la cual hago en vivos, y entonces se me dificulta de pronto. Antes lo hacía desde el celular, ahora lo hago desde la computadora, y quiero estar siempre bien pendiente de sus comentarios, de los complementos informativos que ustedes nos compartan, las preocupaciones que ustedes tengan, sus saluditos, por supuesto. Ayúdenme comentando desde dónde nos están viendo, desde qué municipio en el caso de que sean chihuahuenses, desde qué entidad federativa en el caso de que no lo sean, si están en casita, si están con su familia, con su novia, con su novio, con su papá, con su hija. Avísenme, por favor. Síganme ayudando, compartiendo este en vivo. Entonces de pronto van a escuchar la vocecita de Abraham. ¿Cómo era, Abraham? Aquí estamos presentes. Eso. Y no se me molesten si de pronto me interrumpe. Ya saben que hay mucha confianza entre él y una servidora. Miren, ¿qué está pasando con los libros de texto, Andrea? Tú nos compartías hace algunos días que habías estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y que habían ganado las y los chihuahuenses. ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía no se entregan estos libros de texto? Miren, en la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, se resolvió una demanda de controversia constitucional interpuesta por la señora gobernadora del estado, María Eugenia Campos. ¿Qué sostenía esta demanda de controversia constitucional? El gobierno del estado pretendía nunca entregar los libros de texto y a manera de medida cautelar solicitaba la suspensión provisional de la entrega de los libros de texto en lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía el fondo del asunto. ¿Cuál era el fondo del asunto? El fondo del asunto pues eran las mentiras que se agarraron contando los derechosos, los conservadores en los medios de comunicación tradicionales. Ya saben que a ellos siempre les dan telecita, radio, periódico, prensa escrita, inclusive en redes sociales vimos tendencias en muchas plataformas a través de las cuales los conservadores, los neoliberales compartían mentiras. Mentiras como que los libros de texto gratuitos no se habían conformado con antelación, con planeación. Se desmintió, se realizaron 32 asambleas. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, invitó a los 32 ejecutivos estatales, a los congresos locales, consultó a más de 1 millón de maestras y maestros, en donde también en esas asambleas participaron consultoras, consultores de dependencias, tanto públicas como privadas, para la elaboración de estos preciosos libros de texto que ustedes ya saben. Yo soy una enamorada de los libros, soy hija de maestra y de maestro, y sé lo importante que es tener material didáctico en las aulas para que las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes pues tengan todas las herramientas para estudiar, pero también para que las y los maestros pues tengan un apoyo en sus clases, que tengan dentro de la libertad de cátedra una guía que encamine su materia o su grado, el grado que les toque impartir. Son libros de texto preciosos que tienen imágenes bellísimas sobre paisajes en México. Hay algunos pasajes literarios de grandes figuras de la literatura universal, pero también se recuperan las tradiciones, las costumbres de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, muchas tradiciones mexicanas, muchas canciones que se han olvidado y que no queremos que se pierdan en el camino. Hay también un esfuerzo importante por recuperar la memoria histórica, recordando los dolores a través de los cuales pues hemos pasado nuestras vidas generación tras generación, las 3 transformaciones que antecedieron a esta. Me refiero a la independencia, a la reforma, a la revolución mexicana, y por supuesto también hay un esfuerzo muy importante para recuperar esos valores que en el periodo neoliberal se pretendieron minimizar, siempre anteponiendo el consumismo, siempre poniendo primero el negocio, el dinero, en lugar de la justicia, la generosidad, la bondad. ¿Qué pasa? Estos libros de texto no se entregaron durante casi 40 días porque el ministro Luis María Aguilar pues todavía no quería resolver, porque sabía que iba a perder la votación, porque el gobierno del estado no tenía argumentos sólidos que lograran impedir definitivamente la entrega de estos libros de texto. ¿En qué basada la controversia constitucional? La gobernadora panista del estado de Chihuahua, digamos, el único argumento jurídico sobre el cual sustentaba esa controversia, esa demanda, era que los libros de texto se habían entregado antes de la publicación del Plan Nacional. Pero en cuanto se publicó el Plan Nacional, lo que el ministro Luis María Aguilar
que siempre ha resuelto en contra de la Cuarta Transformación, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra del gobierno federal, resolvió fue suspenderlo, pero lo que debió haber hecho es, en cuanto se publicó el Plan Nacional, entregar los libros de texto, porque entonces el único argumento jurídico sobre el cual se sustentaba la suspensión de la entrega se había acabado. Pero pues ese ministro, como muchos otros ministros, no conformes con los 600,000 pesos mensuales que les pagan, siendo pues ministros de la Suprema Corte por los que nadie votó, de pronto se venden al mejor postor, y en este caso pues la mejor postora fue tanto la gobernadora María Eugenia Campos del estado de Chihuahua como el gobernador Riquelme en el estado de Coahuila. Finalmente, gracias a la movilización de madres, padres, maestras, maestros, directoras, directores e inclusive de niñas y niños y adolescentes en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, logramos darle reversa a la gobernadora Maru Campos y al gobernador Riquelme. Dimos esa batalla y la ganamos, lo que comprueba que la acción popular, que la organización en territorio sí consigue los cambios que demandamos, que exigimos. Por eso el presidente de la República siempre dice: manifiéstense, tomen las plazas públicas, llenen los caminos, los barrios, las comunidades, las colonias completas de las demandas que ustedes necesiten. Organícense porque el pueblo manda, y el pueblo logró esa enorme victoria. ¿Qué sucedió después? Hace algunos días nos damos cuenta de que un juez y una jueza, otros por los que nadie votó, que no son electos popularmente, otorgan 2 amparos a favor de la Asociación Estatal de Padres de Familia y a favor de una organización civil de nombre Clínica de Derechos Humanos. Les otorga el amparo, otorgándoles también como medida cautelar la suspensión de la entrega de los libros de texto. Entonces, la victoria que conseguimos en lo federal, en lo local, pretenden derrumbarla, pretenden destrozarnos anímicamente y que nos cansemos, pero el pueblo chihuahuense es mucha pieza. ¿Y qué hizo el pueblo chihuahuense? Se volvió a levantar, se está volviendo a organizar, y el día de hoy se manifestó a las afueras del Poder Judicial en Ciudad Juárez, en la avenida Tecnológico, para exigir la entrega inmediata de los libros de texto gratuitos. Veíamos un video que a mí me enchinaba la piel, de madres, de padres y de maestras y de maestros en el municipio de Madera, en Madera, Chihuahua, llegando a los almacenes y tomando los libros de texto y diciendo: aquí no se juega con las niñas, los niños y adolescentes, porque ellos no son su botín político, con ellos no se hace berrinche, señora gobernadora, con ellos no se juega. ¿Por qué? ¿Qué había dicho el gobierno del estado? Les voy a leer el posicionamientucho que hizo el gobierno del estado. Lo titulan: ordena tribunal al estado detener la distribución de libros de texto gratuitos. El gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, informa que, derivado de 2 juicios de amparo promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia, la distribución de los libros de texto se detendrá hasta en tanto se resuelva por parte de las autoridades judiciales. Nuevamente se detiene la entrega de los libros de texto. Y yo espero que no le nazca otra vez a la señora gobernadora esas ganas de volver a imprimir cuadernillos basura que nos costaron 65 millones de pesos a las y los chihuahuenses. He hecho otra serie de en vivos al respecto. Si no los han visto, por favor váyanse, revisen mi página en Instagram, en Twitter, ahora X,
revisen Facebook, revisen TikTok. Allí les hablo del contenido de estos cuadernillos de texto basura, copias a blanco y negro con sopas de letras, laberintos y crucigramas que nada más sirvieron para entretener a las niñas y los niños, que son una verdadera burla, y cuya impresión se otorgó vía adjudicación directa, escuchen bien, al secretario de Turismo del gobierno del estado. Entonces, ¿qué hizo la gobernadora? Generó un problema que no teníamos y otorgó una solución que vulnera a las niñas, niños y adolescentes y que además, vía adjudicación directa, enriquece a uno de sus funcionarios del gobierno del estado. 65 millones de pesos nos faltan en el erario, nos faltan para carreteras, para bienestar, nos faltan para salud, nos faltan para seguridad y están en el bolsillo del secretario de Turismo de la señora gobernadora María Eugenia Campos. Entonces, ¿qué estamos exigiendo en este momento? Diputados federales de la Cuarta Transformación, diputados locales, perfiles, maestras, maestros, padres, madres de familia, la entrega inmediata. ¿Cómo se está exigiendo? Miren, el 90% de las escuelas en Ciudad Juárez se encuentra en este momento en paro de labores. El 90% de las escuelas en Ciudad Juárez y el 60% de las escuelas en el estado de Chihuahua. Son más de 3,000 instituciones de educación básica que se encuentran en paro. Venimos saliendo, yo no sé si no le han explicado esto a la señora gobernadora, pero yo con todo respeto se lo explico. Venimos saliendo de una pandemia en donde las niñas, niños y adolescentes se tuvieron que recluir en sus hogares. Tuvieron que guardarse en sus casitas, lo que generó mayor desigualdad y una brecha más grande de polarización entre las niñas y niños que tenían acceso a computadoras, a celulares, donde sí podían estar al tanto de sus programas educativos, y las niñas y los niños que no tienen estas posibilidades. Y de pronto, ¿qué se encuentran las niñas y los niños en nuestro nuevo ciclo escolar? Decenas y decenas de días con mochilas vacías, sin libros de texto, con maestras y maestros enojados, sin rumbo. Nos estamos enfrentando a algo verdaderamente grave. ¿Qué está pasando el día de hoy? Y va a ser la audiencia en el Poder Judicial para resolver estos dos amparos. ¿Y qué le dijo el vocero del Poder Judicial a las y los maestros y a las madres, a los padres de familia, a las y los tutores? Siempre no, vamos a diferir la audiencia hasta los últimos días de este mes. Como si nos pudiéramos dar el lujo de seguir sin libros de texto. De verdad que si esto no nos hace rabiar y organizar la rabia y sacar vía revocación de mandato a la señora gobernadora, yo no sé qué lo va a hacer. ¿Es este el momento de que las y los chihuahuenses demuestren que están en contra de utilizar a la gente que menos tiene y a los más vulnerables, como son las niñas y los niños, como botín político para hacer grilla y politiquería en contra del presidente de la República? Yo me uno al llamado que hizo el día de hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera a favor de la cordura. Él le dijo a la gobernadora: cordura, gobernadora, manifiéstese a favor de la entrega de los libros de texto. Y yo adiciono, porque si no, su preferencia electoral seguirá cayendo y cayendo. Y a nosotras y nosotros, claro que nos interesa que siga cayendo su preferencia, por supuesto, porque tenemos otra expresión partidista, porque tenemos otro plan, porque tenemos otro proyecto alternativo para el estado de Chihuahua. Pero nosotras y nosotros, a diferencia de usted, señora gobernadora, no vamos a utilizar a las niñas y los niños para hacer politiquería. Necesitamos nuestros libros de texto.
nos unimos al llamado. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo va la audiencia? Pues es que este no es un tema que concierne únicamente a las y los chihuahuenses, Así sino es. que preocupa a gran parte del país. Y por eso hoy tenemos audiencia desde Querétaro, desde Tepic, desde Sombrerete, ¡Ay! Zacatecas, ¡Órale! desde Torreón, desde Ciudad de México y, cómo no, desde Parral, desde ¡Eso! Ciudad Cuauhtémoc, desde Delicias, desde Chihuahua Capital y desde Ciudad Juárez, también nuevo, Casas Grandes. Hay interés en el estado de Chihuahua en la política. Por supuesto que hay interés y lo que seguiremos haciendo es poner ese dedo en la llaga, en lo que más nos duele, para poder resolver y resanar esas heridas y garantizar derechos. Nos toca garantizar derechos, así es que nuevamente yo le hago un llamado al gobierno del estado a entrar en razón. Reitero la solicitud a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua para que investigue si efectivamente esas copias a blanco y negro costaron 65 millones de pesos y que revise muy detenidamente si no hay hechos constitutivos de corrupción y malversación de recursos al otorgarle vía adjudicación directa al secretario de Turismo del gobierno del estado la impresión de estos cuadernillos basura. Información reservada, Una información, es cierto, en cuanto pedí yo esa información que hizo el gobierno del estado, reservo esta información hasta que pasen las elecciones del año entrante. Miren nada más, qué fácil, qué padre la opacidad, qué bonito. Yo les quiero decir, en el segundo tema, que el Comité Ejecutivo Nacional, nuestro presidente nacional Mario Delgado, nuestra secretaria general Citlali Hernández, nuestros compañeros de la dirigencia nacional en conjunto con la Comisión Nacional de Encuestas, con la Comisión Nacional de Elecciones y yo, por supuesto, en mi calidad de secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, les hicimos saber, vía publicación oficial, los nombres de las y los finalistas en las encuestas de reconocimiento para la encuesta definitoria. ¿Y qué va a definir esta última encuesta? Pues los nombres de quienes coordinarán los trabajos de la Cuarta Transformación en 9 entidades federativas. ¿Cuáles son estas 9 entidades federativas? Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. De esas 9 entidades federativas, el Movimiento Regeneración Nacional gobierna 6. ¿Cuáles son las entidades federativas que no gobierna y que va a gobernar a partir del año entrante? Jalisco, que tiene el PAN naranja, Yucatán, que tiene el PAN azul, y Guanajuato, que tiene el PAN azul. Morena gobierna Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. A ver, Andrea, ¿por qué son estos finalistas? ¿Por qué son estos finalistas si se registraron un montón de nombres vía convocatoria, aspirantes a las coordinaciones de la 4T en estos estados? ¿Cómo lo hicieron para sacar estos nombres? ¿Qué elementos tomaron en cuenta? ¿Y qué se va a hacer de ahora en adelante? Miren, hace algunos días, algunas y algunos de nosotros nos mandaron como delegados nacionales a estas entidades federativas a conducir las sesiones de consejos estatales, porque los consejeros estatales podían proponer 2 nombres de hombre y 2 nombres de mujeres para llegar a la encuesta, pero en todo momento se les hizo saber a esas consejeras y consejeros estatales que esos nombres no eran definitivos. ¿Por qué? Porque se iba a hacer una encuesta de reconocimiento en donde se iba a revisar si esos nombres, esos y todos los demás aspirantes registrados son reconocidos en sus entidades, si se conocen o no. Eso fue lo único que se preguntó en esta primera encuesta. Oye,
Oye, pongamos como analogía Chihuahua. Oye, chihuahuense, ¿conoces a Andrea Chávez? ¿Sí o no? Todavía no se preguntan cualidades, solamente fue de reconocimiento. Y entonces, aquellos nombres que pasaron el filtro del Consejo Estatal, pero que no tienen ni 3, ni 4, ni 5% de reconocimiento en su entidad, naturalmente no pasaron a la siguiente etapa. ¿Cuál fue otro elemento a considerar? El otro elemento a considerar en la Comisión Nacional de Elecciones es un elemento de militancia, que las compañeras y compañeros hayan hecho mucho trabajo a favor de la Cuarta Transformación, y eso es fundamental porque no queremos aquí saltamontitos, grillitos así brincando de partido en partido, nada más ambicionando lugares, plataformas para seguir concentrando el poder. Se tomaron en cuenta entonces varios elementos, pero todavía no se hace la encuesta final. En esta encuesta se preguntó entonces, oye chihuahuense, ¿conoces a Andrea Chávez, sí o no? Punto final. A diferencia de la última encuesta, la definitoria, en donde se van a preguntar más cosas, las cualidades, los atributos, esta no es una guerra de popularidad. Esta no es una guerra de popularidad. Se tiene que preguntar atributos. ¿Y cuáles son los atributos que se preguntan en las encuestas de Morena? ¿Con qué partido relaciona a Andrea Chávez? Sigo con el ejemplo de Andrea. ¿Es honesta Andrea Chávez, según tu punto de vista? ¿Tiene cercanía con la gente, Andrea Chávez? ¿Andrea Chávez cumple lo que dice sí o no? ¿Andrea Chávez conoce el estado de Chihuahua? ¿Usted votaría por Andrea Chávez? Y finalmente la última pregunta, que es, próximamente nuestro partido elegirá a quién conducirá los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua. ¿A quién prefiere? ¿A tal persona, a tal persona, a tal persona o a tal persona? Esas son las preguntas que se hacen en la última encuesta. ¿Quiénes son estos perfiles? ¿Quiénes son estos perfiles que pasan a esa encuesta final? En la Ciudad de México, las mujeres que pasan a la segunda etapa son Clara Brugada Molina y Mariana Boy Tamborrell. Esas son las dos mujeres que pasan a la siguiente etapa. Y en el caso de los hombres son Miguel Torruco, Hugo López-Gatell y Omar García Harfuch. Esos son los 5 nombres que van a pasar a esta última encuesta de la que ya les platicaba en la Ciudad de México. Ustedes ayúdenme compartiendo este en vivo, comentando si conocen alguno de estos perfiles, si han escuchado sobre su trabajo. Claro que me encantaría yo contarles de quién soy amiga y a quién quiero más y toda la cosa, pero no puedo porque soy dirigencia nacional y mi trabajo es ser ecuánime, y cuando no se puede ser ecuánime, una se separa del cargo, que es lo que hicimos en el pasado proceso electoral, porque hay que proteger a nuestro partido muy por encima de todas las cosas, muy por encima de las ambiciones. Entonces ustedes coméntenme si conocen a estas personas, a estos perfiles, son extraordinarios, todas y todos ellos. Bien, eso por Ciudad de México. En Chiapas, Patricia Armendáriz, Rosa Irene Urbina y Sacil de León. Esas son las 3 mujeres que pasan a la siguiente etapa, y en esta entidad hay 4 hombres que pasan a la siguiente etapa. Son Eduardo Ramírez, Pepe Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez. Esos son los nombres de los 7 perfiles que pasan a la siguiente etapa, a la siguiente encuesta, la encuesta definitoria. En el estado de Guanajuato, que ya se acerca la transformación, este estado precioso, están de mujeres Antares Vázquez y Alma Alcaraz.
Esas son las mujeres que pasan a la siguiente etapa. Y los hombres son Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto y Héctor Tejada. Entonces aquí tenemos 5 finalistas, 2 mujeres y 3 hombres. Se acerca la cuarta transformación al estado de Guanajuato y también, como no, se acerca al siguiente estado, el estado de Jalisco, en donde yo he estado visitando muy a menudo porque hice las veces de delegada para presidir el Consejo Estatal. Hace poco les anuncié los resultados de la encuesta de reconocimiento y sé que se acerca muy prontito la cuarta transformación, que las y los jaliscienses ya no van a tener que soportar los malos gobiernos de Movimiento Ciudadano del PAN Naranja. ¿Quiénes son las personas que pasan a la siguiente etapa? Son 3 mujeres y 3 hombres. Las mujeres son Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas y Cecilia Márquez. En el caso de los hombres son Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay. Esos son los nombres de las 6 personas que pasan a la siguiente etapa en el estado de Jalisco. En el estado de Morelos son también 3 compañeras y 3 compañeros. ¿Quiénes son las compañeras? Margarita González, Sandra Anaya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Y los compañeros son Víctor Mercado, Rabindranath Salazar y Juan Salgado Brito. Esos son los nombres de las 6 personas que pasan a la siguiente etapa en el estado de Morelos. En el caso de Puebla son 7 nombres. Son 3 mujeres y 4 hombres. Las compañeras son Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisette Sánchez. Esas 3 mujeres. Los hombres son Nacho Mier, Armenta Alejandro, Julio Huerta y Rodrigo Abdalá D'Artigues. Esos son los nombres de las 7 personas que pasan a la siguiente etapa en el estado de Puebla. En el estado de Tabasco, cuna de nuestro movimiento. ¿Quiénes pasan, Andrea? Son 5 personas, son 2 mujeres y 3 hombres. En el caso de las mujeres son Yolanda Osuna y Mónica Fernández. En el caso de los hombres son Javier May, Óscar Cantón y Raúl Ojeda. Esos son los nombres de las 5 personas que en el estado de Tabasco pasan a la siguiente etapa. Me hacen falta 2 estados, Veracruz y Yucatán. Ya me lo terminamos. En el estado de Veracruz son 6 nombres, 2 mujeres, 4 hombres. Rocío Nale, Claudia Tello, son las 2 mujeres. Los 4 hombres son Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna y Sen Yacén Escobar. Esos son los nombres de las 6 personas que en el estado de Veracruz pasan a la siguiente etapa. Y finalmente en el estado de Yucatán son 4 compañeras y 3 compañeros, lo que nos da un total de 7 finalistas. En el caso de las compañeras son Verónica Camino, Rocío Barrera, Alfa Tavera, y Jessica Saiden. En el caso de los compañeros son Raúl Paz, Guacho Díaz y Jorge Carlos Ramírez. Esos son los nombres de las y los finalistas en estas 9 entidades federativas, en donde muy pronto existirán definiciones, y yo no puedo más que estar contenta porque nuestro movimiento avanza a paso seguro. Dentro de estos nombres se encontrarán las compañeras y compañeros que acompañarán a la doctora Claudia Sheinbaum en el esfuerzo por seguir profundizando la cuarta transformación desde los ejecutivos estatales, porque a ella le tocará el Ejecutivo Federal, y no lo digo yo, lo dicen hasta las encuestas, que la derecha
comparte y eso nos pone pues muy contentas, nos hace sentir profundamente orgullosas y orgullosos de pertenecer a este movimiento, un movimiento que llegó enarbolando la bandera de la esperanza y que ahora con resultados se profundiza y que ahora con resultados y desde la unidad se fortalece. Eso en cuanto al segundo tema. Y finalizamos con el último tema, los fideicomisos del Poder Judicial. Híjole, no hombre, ¿qué les voy a contar yo? Pero antes de seguir con este tema, déjame que te actualice, Andrea. A ver, Abraham. ¿Dónde nos están viendo? ¿Desde dónde? Porque hoy tenemos muchos paisanos de California, de Texas, de Mississippi. Mis de paisas distintas chingones que partes. levantan a 2 países con sus espaldas, con sus manos, con su esfuerzo, con su sudor. Qué bárbaros, yo tengo mucha familia del otro lado del río, así es que les mando un beso, toda mi admiración, mi reconocimiento, mi cariño y sobre todo mi agradecimiento porque ustedes nos han sacado adelante siempre. Pero también tenemos hoy audiencia desde el interior del estado, desde Rosales y ¡Rosales! desde Naica. ¡Qué bonito Rosales, hijo de su! Naica, Saucillo, qué cosa tan preciosa. Ellos saben que yo los quiero. Bueno, he estado yendo mucho a la región. Mucho. El A otro día- Delicias, a Cuauhtémoc, El otro día estuve sí. en Delicias, estuve en Meoqui, Con Nora. en Rosales. Ay, mi Nora, güeros, de verdad. Beso para ti, Con pechocha hermosa, en Verónica, Saucillo doctora, también. En Cuauhtémoc con mi Vero, mi Pati, mi... Ay, no, ¿qué les voy a decir yo? Y bueno, en Chihuahua, por supuesto, con mi Con Marcelino el Gómez Marce. Brenes, qué barbaridad. Pura gente buena, fundadora del movimiento que ha ayudado, no en 2018, no en 2012, en 2006, cuando de verdad costaba, cuando mi mamá le llovían de aquellas a mi mamá que se subía a las rutas Sí. convenciendo corazones de sumarse al proyecto de la esperanza con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y ahí estaba difícil, ahorita pues ya no está tan difícil, pero en ese momento era de verdad una hazaña y todas y todos ellos pues son mis héroes, mis heroínas, algunas anónimas, algunos no, porque son muy conocidos y muy conocidas en sus tierras y entonces yo les mando besos a todas y todos ellos. Miren, ¿qué pasa con los fideicomisos? Sigamos compartiendo este en vivo para que esta información llegue a todos los rincones de la patria, porque como ustedes saben, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una parte pequeña del Instituto Nacional Electoral y los medios de comunicación pues son cómplices en esto de intentar debilitar un camino con una ruta clara a favor de pues de la bondad, de la generosidad, de la felicidad, porque el pueblo de México merece ser feliz, como lo decía el presidente de la República. Y entonces, como están ellas y ellos, pues muy cerquita, los magistrados, los jueces, estos reporteros y periodistas, con intereses de sus jefes, pues esta información lamentablemente no se publica, no se escucha, no se lee. Y es nuestra responsabilidad, no solo para quienes ejercemos un encargo dentro de la función pública o de representación popular, sino también de todas y de todos aquellos que quieren que nuestro país cambie, ¿no? ¿Y cuál es esta información que la derecha no quiere compartirles, que esos medios de comunicación no les quiere contar? Pues miren, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos, y digo mayoría porque por supuesto PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano no votaron a favor, porque como de dinero se trata y a ellos no les toca nada, pues no les interesa votar a favor. Votamos la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Reitero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que poco más de 15,000 millones de pesos se reintegren a la tesorería de la Federación y utilizar esos recursos para lo que se necesita. Reitero, salud, seguridad, educación, bienestar, infraestructura, etc. Cerca de 15,000 millones de pesos que en este momento se encuentran
en instrumentos que solamente sirven para manejar los recursos de manera opaca y no tener que transparentarlos ni informarle a nadie de cómo se usan. Porque además, los recursos de los fideicomisos se utilizan de manera arbitraria. No es nada más, no te informo en dónde los uso, sino que yo y solo yo decido cómo los uso. ¿Qué pasa? La derecha está diciendo que con la eliminación de estos 13 fideicomisos estamos afectando a 55,000 servidores públicos que laboran para el Poder Judicial. Y esto no es cierto. Mi compañero Hamlet García Almaguer, un bello, fregonzazo, representante del Estado de Jalisco, ha estado dando la batalla desde la propia Comisión de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública, pero también desde las redes sociales, contándonos por qué no se afectan los intereses de estos 55,000 servidores públicos. Porque esos fideicomisos solamente tienen acceso poco más de 100 personas. Ya lo contaba nuestra compañera también Lidia Pérez Bárcenas, de la Ciudad de México, diputada federal. ¿Qué son estos fideicomisos? Uno es para mantenimiento de casas de jueces y magistrados. Otro es de pensiones complementarias. Otro tiene que ver con un plan de prestaciones médicas y el pago de seguros de gastos médicos mayores. Y casi todos los demás son remanentes presupuestales, es decir, el subejercicio genera un ahorro y en lugar de reintegrarlo a la tesorería de la Federación, el Poder Judicial dice, no hombre, yo lo meto al cochinito, ¿cómo que lo voy a regresar a la tesorería de la Federación? Va para el cochinito. ¿Y qué pasa? Estos fideicomisos de los cuales yo les acabo de hablar, mantenimiento de casa, seguro de gastos médicos mayores, prestaciones médicas, pensiones complementarias, no están saliendo de esos fideicomisos. Ese recurso que beneficia a esos trabajadores está saliendo por cuenta del presupuesto de egresos de la Federación. Y entonces ese dinero no se ha tocado. Y no solo no se ha tocado, se sigue incrementando año con año. Y son recursos del pueblo mexicano que tienen que estar a disposición del pueblo mexicano en el caso de una adversidad o para que el gobierno federal, a través de sus extraordinarias políticas públicas, pueda tomar decisiones con recursos disponibles y suficientes para llevar a cabo nuestros cometidos. ¿Y cuáles cometidos? Pues el plan, el proyecto por el que votamos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos en 2018. Miren, la Auditoría Superior de la Federación en el año 2019 informó de manera oficial, está publicado, que esos fideicomisos no están cumpliendo con su función. ¿Por qué? Porque, como les comentaba ya, estos gastos salen por cuenta del presupuesto de egresos de la Federación y están nada más engrosando un cochinito dorado en donde solamente una burocracia dorada será beneficiada. Entonces, ¿qué hicimos? Aprobamos en la Cámara de Diputados eliminar esos fideicomisos. Le duela a quien le duela. Y no es un berrinche, a diferencia de lo que hizo la señora gobernadora María Eugenia Campos o Miguel Riquelme. No es un berrinche. Es que ya estuvo bueno de estar manteniendo privilegios a costa del pueblo mexicano que tiene tantas necesidades. Son muchas necesidades las que tiene el pueblo de México como para seguir haciendo ahorritos que además incrementan su valor de acuerdo a las tasas inflacionarias. Y entonces, pues de verdad que yo les informo con mucho orgullo haber aprobado la eliminación de esos fideicomisos, porque efectivamente hay mucha necesidad. En la Sierra Tarahumara hay hambre, hay niñas y niños que tienen hambre, adultos mayores, cada vez menos gracias a la pensión para adultos mayores, pero queremos más recursos para beneficiar a más personas y seguir ayudando a todas y a todos
porque eso es lo que espera la gente de nosotras y de nosotros, y no les podemos decir, ay no, es que no hay dinero, porque pues ¿qué crees? Lo tienen en un cochinito los ministros, los magistrados y los jueces. ¡Qué barbaridad! Pues yo termino con esto, esta noche política. Les agradezco mucho su compañía, les agradezco mucho sus comentarios, sus buenos deseos. Les agradezco que hayan compartido este en vivo, que me hayan escuchado. Yo sé que los viernes en la noche, oye Andrea, pues estoy chavo, quiero salir, oye, pues estoy con la familia, con los amigos, quiero ver una película y aquí estás tú hablándome de política. Pues sí, vamos a seguir hablando de política y de una vez les anuncio, regresan los en vivos con el super Abraham Mendieta Rodríguez. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. De no ya estar. estuvo bueno. Bueno, pues yo les Pero mando. hoy, tras de cámaras, antes de irse, compartan este en vivo. Compartan, compartan. Yo de verdad les agradezco de todo corazón. Les vuelvo a pedir, me ayuden compartiendo y sigamos haciendo crecer esos medios de comunicación, esas cuentas que de verdad informan con cariño y con respeto a la verdad, que es lo más importante. Yo como siempre les agradezco y hasta la próxima.